tenemos las dos sociedades. Una de las actividades que hacemos es sesiones conjuntas, abordaje de problemas comunes y creación de documentos de consenso. Hoy nos acompañan varios miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Por un lado, me acompaña aquí en la moderación Carolina Vázquez, que será la próxima presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Ella procede de Paraguay. Y luego tenemos dos ponentes de primer orden. Yo me voy a encargar de presentar a la primera de las personas, el doctor Jorge Rico Fontalvo, de Colombia, Past President de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, desde agosto de este año, que entró Vicente Sánchez Polo como nuevo director de la SLAN. Y Jorge Rico nos va a hablar de la situación actual de la enfermedad renal crónica en Latinoamérica, retos y desafíos. Jorge, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Gusto saludarlos. De verdad, muy agradecido en nombre del SLAN con la Sociedad Española de Nefrología por la invitación desde hace varios años a participar de este importante congreso, un congreso muy importante para toda la región, para América Latina, y también importante esta presentación de este simposio que se hace entre la Sociedad Española de Nefrología y el SLAN. La parte que me corresponde a mí hablar, voy a hablar un poco a manera general, por el aras del tiempo, sobre la situación de la enfermedad renal crónica en América Latina, los retos y los desafíos. Este es mi conflicto de interés, es una invitación por ese convenio colaborativo que tenemos entre la SLAN y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, y realmente no declaro ningún conflicto de interés para esta presentación. Cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, yo creo que estos datos los conocemos y son bastante comunes para nosotros. Sabemos más o menos que aproximadamente un 10% de la población mundial padece de enfermedad renal crónica. De ese 10% de la población mundial hay unas poblaciones más vulnerables que tienen mucho más riesgo. Ya sabemos básicamente las personas o los individuos con diabetes, algunas minorías raciales, el género femenino, la edad también es importante y obviamente la hipertensión. No podemos estar contentos porque vamos viendo de que la enfermedad renal crónica va aumentando en cuanto a su tasa de mortalidad. Miren que estábamos por allá en el puesto 19 en el año 2013 y ya estamos básicamente con una proyección que para el 2040 vamos a ser la quinta causa de mortalidad. En América Latina específicamente, datos de 2 o 3 años pasados, la enfermedad renal crónica en general ocupa la 8ª o 9ª posición como causa de mortalidad, sabiendo que en algunos países, hay países en América Latina, en Centroamérica, específicamente Ecuador, donde ya la enfermedad renal crónica está ocupando a datos actuales 3º, 2º, 4º puesto como causa de mortalidad. Vemos que estos son datos de la Unión Europea que ustedes manejan, cuánto afecta la enfermedad renal en números y cuántas muertes ocasiona, y también los costos que representa la enfermedad renal crónica, sabiendo que ya cuando los pacientes están en estadios avanzados representa altos costos. Esto es una publicación del doctor Burgos Calderón, que es un nefrólogo de Puerto Rico, que la hizo con el doctor Santos de Pina y con el doctor Aroca, donde básicamente resalta los datos que ya conocemos, los datos que conocemos básicamente de cómo la enfermedad renal crónica ha ido aumentando en cuanto a su posicionamiento como causa de mortalidad y obviamente las proyecciones que comentábamos ahorita, que va a ser la quinta causa de mortalidad por todas las causas. Hoy en día el enfoque de la etiología de la enfermedad renal crónica no la encasilla uno a que, bueno, la enfermedad renal crónica es causada por diabetes, es causada por hipertensión, es causada por otros factores, por obesidad, sino que es una mezcla básicamente casi siempre de varios factores. Entonces la diabetes se asocia con la obesidad, la hipertensión se asocia con obesidad, la hipertensión se asocia con diabetes, y aquí también incluimos otros factores como ustedes pueden ver ahí claramente definidos. En América Latina y en general en el mundo, siempre esta imagen de la punta del iceberg se utiliza para todo. La imagen de la punta del iceberg la utilizan hasta los dermatólogos, los ortopedistas, porque para algo sirve. Y yo a veces digo en las charlas que
las dos imágenes más populares que hay en estos momentos en conferencias es la imagen del síndrome cardiorrenometabólico del doctor Numele, que algunos la presentan amarillo, otros la presentan azul, pero esa imagen es popular, todo el mundo la está utilizando. Y la segunda es la punta del iceberg, que la utilizan todos los especialistas y para todos nos sirve el ejemplo de la punta del iceberg. Para la parte renal sirve porque nosotros conocemos en muchos países, tenemos datos de diálisis y trasplante, pero datos de enfermedad renal crónica en estadios no dialíticos probablemente tenemos menos reportes. En América Latina tenemos datos de diálisis y trasplante, pero de enfermedad renal crónica, estadios tempranos, inclusive hasta estadios 4, en pacientes que no están en diálisis tenemos muy pocos datos a nivel de la región. Entonces, en América Latina, este es el mapa que ustedes conocen de la Sociedad Internacional de Nefrología. Nosotros, cuando ya este mapa lo desglosamos y nos vamos específicamente a América Latina tiene esta prevalencia que es un 10%. En América Latina hay aproximadamente 650, 660 millones de personas, es decir, deben haber 65, 66 millones de personas con enfermedad renal, pero cuando ustedes miran en ese mapa, las muertes por enfermedad renal crónica, estamos ocupando el primer puesto. América Latina como región, según datos oficiales, es la región donde más se mueren personas por enfermedad renal crónica, y esto es un dato que no nos debe llenarnos de orgullo, sino que es la realidad que vivimos en nuestra región. Y también en América Latina, datos reportados por el Comité de Registro que tiene la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, ahí está la publicación en el CKJ, vemos que obviamente la principal causa es la diabetes, pero no olvidar de que en América Latina tenemos nefropatías no tradicionales, y aquí por ejemplo hay un mapa de zonas que tienen la famosa nefropatía mesoamericana o nefropatías no tradicionales, que es importante pues, obviamente tener en cuenta. Y con nefropatías intersticiales no tradicionales, nefropatía mesoamericana o como lo quieran llamar, existen muchas publicaciones. Uno aparentemente piensa que no, pero hay bastantes publicaciones hoy en día de esta entidad que tenemos y que marca de pronto la diferencia con otras regiones de otros continentes. No olvidar nefropatía mesoamericana en nuestra región. Ese nombre obviamente cambia porque ya hay casos publicados en Paraguay, hay casos publicados en Colombia, hay casos publicados en Ecuador, pero son nefropatías no tradicionales que probablemente podemos avanzar un poquito más en este tema en la sesión de preguntas. Aquí vemos lo que pasa ya específicamente en nuestra región. Nuestra región tiene una prevalencia de enfermedad renal del 10%, lo que les estaba comentando, pero cuando empezamos a desglosar por países, miren los datos de Puerto Rico, miren los datos de Haití. Este fue un trabajo que hicimos publicado en la revista nosotros. Vemos que en América Latina hay mucha heterogeneidad. Si bien la enfermedad renal crónica tiene una prevalencia del 10%, encontramos países como Haití que reportan una prevalencia, son prevalencias estimadas en la mayoría de países, 5.8% de prevalencia versus países como Puerto Rico que tienen una prevalencia del 16%. Es decir, nuestro continente, nuestra región tiene mucha heterogeneidad. O sea, el 10% es el promedio, pero como le digo, la mayoría de países están muy variables. Miren los datos que les estoy mostrando, 6% Haití, 15% Puerto Rico. Hay una diferencia del 100% en la misma región, inclusive en el mismo país hay diferencias también de prevalencia por regiones porque nuestra región es muy variable, es muy heterogénea, es muy diversa, que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos un ejercicio en esta página del Instituto de Evaluación y Métricas y comparamos básicamente la carga de la enfermedad renal crónica, esto fue hecho un ejercicio entre el 99 y el 2019, y ese ejercicio uno lo puede hacer ahí con diferentes variables y comparamos países de la Unión Europea. Aquí hicimos el ejercicio comparando países de la Unión Europea con países de América Latina. Vemos obviamente que la carga de enfermedad renal, sobre todo asociada a diabetes, es mucho mayor en nuestra región que en los países de la Unión Europea. Y fíjense que en nuestra región, cuando hablamos de los famosos DALIs, en América Latina, en esta corte básicamente del 99 al 2019, aquí incluimos todas las edades, todos los géneros, vemos que la diabetes con enfermedad renal tiene una carga casi del 9%, que es bastante alta, inclusive cuando uno la compara con otras condiciones como ACV, como violencia,
lo que implica diabetes con enfermedad renal es bastante alto. Ya hablando de datos específicos en América Latina para este reporte oficial tenía, ya obviamente los números son mayores, más o menos 450.000 pacientes en terapia de soporte renal. La prevalencia básicamente en nuestras regiones de 866 por millón de habitantes, pacientes que están en terapia de soporte renal, versus una incidencia de 168 por millón de habitantes. En nuestra región, lo que más se hace es la hemodiálisis, y fíjense que la hemodiálisis sigue subiendo en curva, y aquí vemos datos de diálisis peritoneal, 9% en general se hace diálisis peritoneal y 24% se hace trasplante. Nosotros tenemos países en América Latina que no se hace diálisis peritoneal, que apenas están en ese ejercicio o que apenas están comenzando a trabajar en diálisis peritoneal, que esas son las realidades obviamente que tenemos, pero también tenemos países que tienen modelos muy desarrollados, comparativos con modelos de países acá en la región. Y aquí pueden ver también esta curva que es muy diciente. En verde son la hemodiálisis, en azul la diálisis peritoneal y en morado el trasplante. Vemos que la mayoría de países conservan el color verde, pero para resaltar, aquí quiero que resaltemos Costa Rica. Costa Rica es un país es un país modelo, porque allá la principal terapia de soporte renal es la diálisis peritoneal. Allá inclusive cuando uno va a Costa Rica, los pacientes preguntan por la diálisis peritoneal. Los pacientes que pronto que van a meter a diálisis, no me metan a diálisis, diálisis peritoneal. Los pacientes entran directo a programas de diálisis peritoneal, aún estando sin urgencia dialítica, sino con indicación de diálisis. Y el otro país donde hay bastante diálisis peritoneal es en México. Por número, en volumen, es mucho mayor porque México es más grande, pero obviamente cuando uno mira porcentajes, ahí se reparte hemodiálisis y diálisis peritoneal en México. Estos son datos también de mortalidad, tasa de mortalidad general no ajustada. Miren que para nuestra región fue del 13%, pero obviamente tenemos que comentar que la mayoría de países no reportaron para el Comité de Registro datos de mortalidad. Entonces hay mucha heterogeneidad básicamente en este aspecto, y esto es un punto muy importante, que es el número de nefrólogos por millón de habitantes. En América Latina, el número de nefrólogos por millón de habitantes en total oscila en 20, pero este 20 lo da básicamente porque países como Uruguay, países como Cuba, países como Argentina, tienen un número de nefrólogos por millón de habitantes. Miren, Uruguay 51, ya está en 57, miren a Cuba 44, de ese 44 la gran mayoría no hacen nefrología, hacen otra cosa por la situación del país, pero son graduados de nefrólogos, y la gran mayoría de países están por acá, debajo de 11. Entonces, 20 nos da cuando uno suma todo esto, pero realmente la gran mayoría de países tienen menos de 11 nefrólogos por millón de habitantes, cuando de pronto lo que se busca es tener 20 nefrólogos por millón de habitantes. Y básicamente importante, cuando miramos ya, nos vamos un poquito más atrás y hablamos de salud renal. Este fue un trabajo liderado por el doctor Cueto Manzano, publicado en Seminar in Nephrology, con el Comité obviamente de Salud Renal. En América Latina, cuando uno mira programas de salud renal, el 65% de los 20 países que participaron, que son de SLAN, cuentan con programas de salud renal, entre comillas. El 35%, que son 7 países, no cuentan con programas de salud renal. Y cuando uno mira de estos países que cuentan con programas de salud renal, hay datos interesantes. Fíjense que hay participación o alcance nacional en un 85% de esos países. Vemos que hay participación de la sociedad nacional en un 77% de esos países. Vemos que hay participación de los ministerios de los países en un 100% de esos países. Entonces son datos interesantes, pero programas estructurados como tal, probablemente el número sea menor. Entonces sobre esto se tiene que trabajar bastante, porque obviamente no todos los países cuentan con programas de salud renal. ¿Qué retos y desafíos y por dónde vamos? Todo esto son cosas que conocemos. Nosotros tenemos que consolidar mejor los registros, mejorar el tamizaje, establecer un diagnóstico temprano, mejorar las rutas de atenciones, implementar estudios de farmacoeconomía. Importante la accesibilidad y la cobertura, que no es lo mismo, protocolos de implementación que tenemos que hacer y estrategias para mantener los programas de salud renal. Fíjense que la SLAN básicamente
además de ser una sociedad científica, tiene como objetivo también impactar en políticas de salud renal y se está haciendo un trabajo muy importante desde hace varios años. Nosotros tenemos alianzas con todas estas instituciones que ustedes ven acá y básicamente lo que se busca básicamente es fortalecer los registros, no solamente registros de diálisis, sino registros también de enfermedad renal crónica no dialítica, sembrar básicamente programas de salud renal en muchos países, hacer alianzas para campañas de salud renal. Ahorita el doctor Vicente va a hablar del proyecto Frenel y obviamente SLAN ha apoyado lo de la resolución que ustedes bien conocen, que nació en Guatemala y que obviamente fue impulsada por SLAN y trabajada por la Sociedad Internacional de Nefrología. No nos olvidemos del trasplante básicamente. Importante también para nosotros, tenemos un convenio con OPS donde se está trabajando también en estos temas importantes de enfermedad renal, darle visibilidad a la enfermedad renal, darle importancia a la enfermedad renal y yo creo que ese convenio es importante para nosotros y en las diferentes regiones se está trabajando. Por ejemplo, en los países andinos tenemos un convenio con el ORAS-CONU, que es el Organismo Andino de Salud, donde hay una política de salud renal para los países andinos, incluyendo Chile, y hay programas, por ejemplo, de desarrollo de salud renal, como por ejemplo países como Bolivia. También tenemos trabajos con Comisca, que es la entidad que regula básicamente los ministerios en los países de Centroamérica y también trabajos con INCUCAI, que es básicamente Argentina y el Cono Sur. Y hemos hecho bastantes actividades, sobre todo hay un liderazgo muy importante del Comité de Nefropatía Mesoamericana, el doctor Vicente ha sido un líder importante en esta actividad, se han hecho talleres, se han hecho trabajos importantes para tratar de darle visibilidad a este fenómeno, a este problema que tenemos específicamente con esta entidad, que es muy importante tener en cuenta. Y obviamente dentro de todas las cosas que estamos haciendo nosotros como SLAN se apoyó básicamente o se apoya básicamente la salud renal. SLAN, como bien lo comenté, el proyecto básicamente de la resolución de la Organización Mundial de la Salud nació en Guatemala y se logró fortalecer hasta llevarlo al desarrollo y a la realización de ese proyecto, pero ahí no paran todas las cosas. Este básicamente es la resolución, que también la podemos ampliar básicamente en la sesión de las preguntas. Ya por último, comentar dentro de las estrategias, para terminar el tiempo, hay proyectos de investigación importantes que se están llevando. Está el proyecto Frenel, que el doctor Vicente lo va a comentar. Este es un proyecto que comenzó hace un año, en septiembre del 2024, liderado por el Comité de Investigación, y este es un proyecto, un trabajo interesante que busca la detección de enfermedad renal crónica en poblaciones vulnerables de América Latina. Ahí hay unas imágenes, pero esto se va a ampliar más adelante. Y también se está trabajando mucho en los temas de prevención. El Comité de Salud Renal está fortaleciendo esto. Se han hecho aportes, se han hecho trabajos y básicamente la idea es tratar de llevar o implementar un modelo de salud renal poblacional donde se debe buscar no la demanda inducible, sino la demanda real. Por cada paciente que consulta con una entidad y se le diagnostica enfermedad renal, hay 10 pacientes que no consultan y por eso es importante tener en cuenta en los modelos de salud renal la demanda real, no la demanda inducida o la demanda espontánea, y en eso obviamente se está trabajando de manera importante. Eso es lo que yo quería comentar, saber que tenemos que trabajar en equipo, saber que las sociedades científicas son importantes, saber que hay muchos actores involucrados, no solamente están las autoridades sanitarias, que son las tomadoras de decisiones, que eso es importante tener en cuenta, sino que también están las sociedades científicas, también están las asociaciones de pacientes, y en eso también estamos trabajando con las asociaciones de pacientes, pero todos vamos hacia una misma línea. La idea es que no vayamos por diferentes vías, ni que este es el protagonista, ni que yo soy más importante que tú y que este es menos importante. No, todos somos importantes porque el gran objetivo es único y es mejorar la salud renal, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial. Para terminar, están invitados del 11 al 14 de febrero a esta gran actividad, una actividad importante que es el Congreso Internacional de Patología Renal en la Antigua Guatemala. Ya Vicente nos puede ampliar un poquito más de eso, del 11 al 14 de febrero.
Para datos, ahí está el código QR, si quieren de pronto tener más datos o nos pueden preguntar cuando termine la presentación. Muchísimas gracias y recuerden, todos somos Zen, todos somos SLAN. Gracias a los asistentes y muchas gracias a la Junta Directiva de la Zen por darnos este espacio que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Rico. Y luego de tener una visión general de lo que es la enfermedad renal crónica en América Latina, va a pasar a hablarnos del doctor José Vicente Sánchez Polo, nuestro presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, que nos va a hablar de la situación de la enfermedad renal crónica, un llamado a la acción, y nos va a hablar un poco del proyecto FRENEL. Él es nefrólogo guatemalteco, así que él nos va a hablar un poco más del próximo congreso y bueno, adelante, doctor. Gracias, Caro. Gracias, doctora Carolina Vázquez. Estimado Emilio Sánchez, queridos ovetenses, gracias por recibirnos acá en esta hermosa ciudad. De verdad, no tengo palabras para agradecerles la apertura, la generosidad, el cariño y la acogida que nos han dado. Vamos muy estimulados los latinoamericanos, además de bien comidos, bien bebidos, bien bailados, vamos realmente muy empoderados, ¿no? a nuestra América Latina. Me siento muy contento y muy agradecido por esta oportunidad. Y luego de que Jorge brillantemente en dos platos nos ha planteado la situación de la enfermedad renal crónica en América Latina, el título de esta plática es altamente sugestivo porque precisamente esa situación nos debe hacer un llamado a la acción. No podemos permitir que la situación en América Latina y el mundo para aquellos sujetos que están enfrentando la enfermedad renal crónica siga siendo la misma. Tenemos que hacer algo y por eso es que le he puesto a esta plática este título, porque la misma situación es un llamado a la acción. No tengo ningún conflicto que declarar para esta conferencia. Ustedes serán bienvenidos a Guatemala, un país muy pequeño, que es la cuna de la civilización maya, tiene ciudades fantásticas, precolombinas, postcolombinas, y es un país realmente hermoso, al cual, como ya Jorge lo mencionó, pues ustedes están invitados a participar de nuestra conferencia que estamos organizando junto con la RPS y SLAM el próximo febrero en Antigua Guatemala, que es una ciudad, repito, de características bellas. Ya Jorge comentó esto, la situación y la carga de la enfermedad renal crónica en América Latina es muy alta y quizá una de las más altas del mundo, porque como ya se dijo, tenemos los factores tradicionales como diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, pero también tenemos en toda la franja pegada al Océano Pacífico una enfermedad renal crónica que nadie conoce muy bien, que no conocemos la causa, en donde supuestamente el golpe de calor, en donde probablemente la exposición a una toxina, en donde seguramente cambios en la epigenética de los sujetos las han hecho más vulnerables a una condición que no es ni diabética ni hipertensa, por lo tanto son enfermos que tienen una enfermedad lenta, progresiva e irreversible. De igual manera, se ha visto claramente que la principal forma como estamos abordando el tratamiento es a través de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, que ha venido decrementando, porque tristemente no la hemos logrado saber manejar e impulsar, y el trasplante renal, que ahí va creciendo paulatinamente, son las principales formas de atención de este proceso. De manera que al ver este panorama, uno tiene que tener un llamado a la acción y uno tiene que decir, bueno, algo tengo que hacer. Es imposible que me quede así como estoy, estático. Tenemos que motivar sobre todo a las nuevas generaciones, incluir e involucrar a los gobiernos. Las sociedades de nefrología tienen que ser actores importantes, facilitadores, catalizadores en el ente de cómo podemos resolver. Y yo voy a versar esta conferencia fundamentalmente en qué es lo que estamos haciendo, cómo desde SLAN estamos observando el panorama y qué estamos proponiendo nosotros para enfrentar esta tremenda y terrible situación. Dijo Arquímedes, dame una palanca y te muevo el mundo, ¿no? La pregunta aquí es, bueno, viendo la situación, ¿en dónde voy a colocar la palanca? Y la realidad es que nosotros, que ya hemos caminado a América Latina, que hemos conversado con los compañeros, colegas, con los pacientes, con los ministerios de salud pública, pretendemos proponer que debe existir la creación de un programa nacional de salud renal en donde vaya incluida la prevención y la detección temprana,
el acceso a los medicamentos, porque podemos en América saber que existen los GLP-1 agonistas, las glifosinas y tal, pero muchas personas, muchísimas, no tienen acceso a recibir esas terapias. Tenemos que darles la oportunidad de que lo puedan hacer y programas costo efectivos de reemplazo, sobre todo la ADP y el trasplante renal. Consideramos que es ahí donde tenemos que trabajar nosotros, y es por eso que nuestro grupo de trabajo, que es el Comité de Salud Renal, que es el equivalente al grupo de trabajo de la CEN, tenemos un Comité de Salud Renal, Economía de la Salud y otro de registro, están trabajando fuertemente y hacen este aporte en relación a la creación de programas de salud renal, en donde nosotros podamos, como ustedes pueden ver acá, tener a las poblaciones sanas la prevención primaria, la prevención y el desarrollo de la enfermedad renal, a los sujetos en donde ya tengamos estadios 1 al 3, la prevención secundaria, con la prevención de la progresión y el daño cardiovascular, y en la atención especializada, básicamente aquellos que reciben tratamiento de las complicaciones de la enfermedad crónica o la preparación para un tratamiento sustitutivo. De manera que involucrar a los actores, ya se mencionó, la tasa de nefrólogos de América Latina por millón de habitantes es de las más bajas del mundo. Hay países como el nuestro, en Guatemala, donde únicamente somos 5 nefrólogos por millón de habitantes, cuando la meta de SLAN es 20 y solo 5 países lo pueden cumplir. Tenemos que equipar al médico de atención primaria, tenemos que equipar a aquel grupo que está también en la comunidad, el promotor de salud, a la enfermera, al agente comunitario, para que nos ayuden en el tratamiento, en la atención y sobre todo en el diagnóstico. Hicimos un censo con la Confederación Latinoamericana de Laboratorios Bioclínicos, en donde únicamente el 38% de laboratorios en América Latina, cuando te determinan una creatinina, también te establecen la tasa de filtración glomerular. Y eso realmente es terrible, de tal manera que nosotros estamos en una campaña trans-latinoamericana para que los laboratorios clínicos de todo el continente, una vez te reporten una creatinina, al mismo tiempo te detecten la tasa de filtración glomerular y te la reporten. Y eso es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a poder referenciar adecuadamente, a poder alzar la mano y saber que algo está sucediendo con los pacientes, de tal manera que son medidas que estamos trabajando de a pie con cada uno de los ministerios. Y el primer elemento del cual quiero hablar, ya Jorge lo comentó, es el estudio Fresnel, que es enfermedad renal crónica en poblaciones vulnerables, afrodescendientes, indígenas y agrícolas en América Latina. Es la primera vez que estamos haciendo un intento, un esfuerzo grande de estar en las comunidades y hacer una detección temprana en la comunidad, en donde el factor de riesgo de enfermedad renal crónica fundamentalmente es la pobreza o eventualmente el poco acceso. Entonces, estamos tratando de ver en aquellos individuos con cierta vulnerabilidad, sobre todo afrodescendientes, indígenas y agrícolas, aquellos que pueden tener enfermedad renal crónica. Estamos describiendo el perfil sociodemográfico y los antecedentes médicos, la relación entre los hábitos y la enfermedad renal, el vínculo entre el trabajo agrícola y la enfermedad renal, que en nuestro caso es muy importante, y analizar la influencia de los antecedentes familiares de estos individuos. Cabe comentar que estamos haciendo una estimación de la tasa de filtración glomerular mediante un dispositivo en el campo. Estamos estableciendo el índice de proteína creatinina también en las comunidades, y son básicamente estudios que están haciendo en el interior, en los países, en la área profunda de cada país, y estamos participando varios de ellos, como ustedes saben, definiendo la enfermedad renal crónica según una tasa de filtración por arriba o por abajo de 60 ml minuto. Y aquí están los países representados. Al día de hoy llevamos 5.123 sujetos tamizados en toda América Latina: Colombia, Honduras, Ecuador, México, Bolivia, Galápagos, Venezuela, Argentina, República Dominicana y Guatemala. Cada uno ha contribuido de esta manera, y repito, son poblaciones sanas, entre comillas, no diabéticos, no hipertensos, conocidos, y que tienen como único detalle la vulnerabilidad de la pobreza, en algunos casos la falta de acceso a la salud. Y vean ustedes cómo la mayoría son mujeres, un 42% no tienen cobertura de seguridad social o cobertura sanitaria, que es muy importante. O sea, la gran mayoría en América Latina no tienen una cobertura. Esas personas se les detecta la enfermedad renal crónica, y si no tienen una cobertura, lo más probable es que estén condenados a la muerte, y es por eso que alguien tiene que hacer algo por ellos. Y algo muy interesante es que el 77% no supera la secundaria, que es la escuela que va después de la escuela primaria. O sea, hay mucha falta de escolaridad, falta de cobertura, y algo muy importante es, como ustedes pueden ver acá, la relación de la raza afrodescendientes
indígenas, léase indígenas descendientes de mayas, aztecas o incas, y el mestizo, que es básicamente una mezcla dentro de la población. Entonces, vean ustedes que es un estudio muy interesante que nos va a dar seguramente muchísima información. Y aquí vean ustedes entonces cómo tenemos la distribución nosotros según la tasa de filtración. Arriba es 60 ml minuto, casi un 79% y un 21% básicamente con insuficiencia renal, porque tienen ya una tasa por abajo de 60. Eso que son pacientes o poblaciones que no tienen un factor de riesgo conocido para la enfermedad renal crónica. Y aquí pueden ustedes ver, según la distribución de los estadios, como era de esperarse, estadios 1, 2 y 3 son los más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, pero tenemos ya la detección temprana de algunos casos ya muy avanzados de enfermedad renal crónica para su referencia. Las características en los sujetos por arriba de 60 ml minuto en cuanto a la proteinuria, vean ustedes cómo está en casi un 15% positiva la proteinuria en aquellos individuos en tasa de filtrado arriba de 60, y como comentaba, en sujetos por abajo de 60, las principales tasas, estadios de la enfermedad renal son estadio 3A y estadio 3B. Por lo tanto, esto nos deja esta conclusión: hay un 21% de la población al momento, porque el estudio sigue y seguirá por un tiempo más, con una tasa de filtrado por abajo de 60 ml minutos. Son una tasa muy importante de datos de sujetos en poblaciones vulnerables, que nos está arrojando que hay muchísima. Si lo comparamos con la población mundial, que entre el 10 y el 14%, aquí estamos hablando de un 21% de la población de nuestra América Latina que ya tiene alguna forma de enfermedad renal crónica, principalmente estadio 3. Hay una alta prevalencia de alteraciones renales, ¿verdad? El modelo predictivo social mostró tener un buen desempeño. Los factores de riesgo identificados son la ocupación agrícola, la proteinuria, la hipertensión, la anemia, el antecedente familiar de enfermedad renal crónica y la vulnerabilidad en la vivienda, y básicamente son resultados preliminares que muestran que en América Latina la situación es muy complicada. Y aquí están una de las fotos de las jornadas de tamizaje que hemos hecho, y ha sido muy interesante cómo los nefrólogos se han involucrado, las sociedades de nefrología, los equipos de trabajo, para poder llegar a las comunidades. Y la segunda parte de la conferencia, quiero hablar de, bueno, qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la incidencia política. SLAN no solo está liderando la academia en América Latina, sino que también estamos incidiendo en las políticas públicas, porque alguien tiene que hacer que las cosas sucedan. Tenemos dos herramientas muy importantes. Una es esta, que no es tan conocida y es de hace ya, del año 2019, que es esta resolución que hizo la OMS para la estrategia y plan de acción sobre la donación y acceso equitativo al trasplante de órganos y tejidos, que está liderando la ONT de España y la Red Consejo, y que la próxima reunión va a ser justamente en Guatemala para poder discutir acerca de cómo implementamos la donación y el acceso a los trasplantes renales en el mundo. Y el otro elemento fundamental es lo que ya se comentó en una resolución recientemente aprobada por la OMS, que surgió de un pequeño país como el nuestro, en Guatemala, en donde convencimos al ministro y le dijimos: mira, la gente se está muriendo y alguien tiene que hacer algo, pero como ustedes saben, la burocracia y la diplomacia dice que si no es un país el que propone una iniciativa, nadie más lo puede hacer, de manera que el ministro nuestro fue a Ginebra, lo propuso y fue secundado por muchos de los países que ustedes conocen, incluyendo España. España fue de los países que se unió al barco desde el primer momento, junto a algunos países de América Latina como Panamá, Ecuador, Chile, México, de tal manera que dentro de ese grupito se hizo esta propuesta, que es una resolución. Pero el problema principal acá es que las resoluciones pueden quedarse en un papel, una linda foto, una buena firma, y ahí se va a quedar. Y a los gobiernos, entre menos les hables de eso, es mejor, porque eso implica invertir recurso económico. Entonces, alguien tiene que alzar la voz por aquellos que no lo pueden hacer, y tenemos que ser las sociedades científicas. De manera que SLAN dijo: vamos a enarbolar esta bandera y vamos a ver cómo podemos implementar esta resolución en los países de América Latina. Yo lo quería comentar un poquito acerca de esto. Esta estrategia y este plan de acción que nosotros estamos proponiendo y que ya está en la mesa de COMISCA, que es el Consejo de Ministros de Salud Pública de Centroamérica y el Caribe, y está también en la mesa de la ORAS-CONU, que, como Jorge mencionó, es del Organismo Regional Andino en Salud, que abarca a los países de América del Sur en su mayoría. Los ministerios ya tienen este plan de acción y tenemos que ayudarlos a impulsar a que esto suceda. ¿Por qué?
porque alguien tiene que hacerlo. Entonces la situación, como ya se comentó, América Latina tiene una doble carga, una altísima prevalencia de enfermedad renal crónica y profundas inequidades en acceso y en resultados. Eso nos debe mover a nosotros a poder elaborar justamente este diagnóstico. Tenemos, y ya lo resumo porque Jorge ya lo habló muy bien, una prevención y detección temprana insuficientes, los registros nuestros están fragmentados, hay una cobertura desigual en las terapias de reemplazo, o sea, se está pagando la hemo, que es una terapia más costosa. Por cada paciente en hemodiálisis podemos costear 3 en diálisis peritoneal en América Latina, y eso está demostrado de tal manera que estamos pagando, porque ya el gobierno te está pagando la hemodiálisis, pero está dejando de hacer trasplantes y dejando de darle otras oportunidades. Tenemos un acceso limitado a medicamentos esenciales e innovadores. Están los medicamentos para aquel que los puede pagar o para aquel que en su seguro se los puede brindar, pero no hay un acceso universal y tenemos que trabajar en eso. Hay déficit de recursos humanos, ya vimos que tenemos una tasa muy baja de nefrólogos por millón de habitantes, hay insuficiencia en la investigación y vigilancia epidemiológica, tenemos que seguir trabajando más en conocer qué es lo que estamos haciendo, y así hicimos un intento en el año 2025, que es una declaración en donde nosotros como SLAN levantamos la mano y dijimos: la DP, la peritoneal, puede ser una opción costo efectiva para el tratamiento de los países con enfermedad renal crónica. De manera que tenemos estas 2 estrategias, y esas son prioridades que son base para la estrategia y plan de acción 2025 que nosotros 35, que estamos proponiendo nosotros a los ministerios de salud pública para que se puedan implementar. Este plan de acción tiene como objetivo principal fortalecer la prevención, tratamiento y equidad en la atención de la enfermedad renal crónica en América Latina, el Caribe, mediante un conjunto de acciones estratégicas alineadas con la resolución de OMS y con la estrategia OPS de donación y trasplante de órganos. Queremos alinear las 2 resoluciones y poder hacer sobre ellas un plan de acción que básicamente tenga esos objetivos: integrar la enfermedad renal crónica en la atención primaria y en los planes nacionales de la enfermedad no transmisible, fortalecer los registros y sistemas de información. Hay un subregistro importante en América Latina, hay países que no tienen un registro, no se sabe qué está sucediendo y obviamente el tomador de decisión no va a tomar ninguna acción hasta que no conozca la data. Expandir terapias de reemplazo renal costo efectivas, darle acceso y oportunidad a todos en América Latina, impulsar el trasplante renal como tratamiento de elección, asegurar el acceso a medicamentos esenciales e innovadores, desarrollar y distribuir equitativamente recursos humanos especializados, promover investigación, innovación y cooperación regional y consolidar alianzas técnicas y cooperación internacional, básicamente como parte de los pilares fundamentales de este plan de acción que estamos, repito, ya proponiendo a los ministerios. Bajo estos principios que hemos detectado que son fundamentales para poder hacer que América Latina retome un lugar importante, el principio de la equidad. Hay una brecha tremenda. En un mismo país pueden haber 2 realidades: aquellos que pueden utilizar todos los medicamentos, hacerse diálisis en casa, y aquellos que todavía están bajo terapia de un catéter de diálisis peritoneal con catéter rígido. O sea, no puede ser. Y mucha gente está muriendo realmente en las comunidades agrícolas porque no tienen acceso a una terapia. Sostenibilidad. Que realmente haya financiamiento para aquel que se trasplanta en sus inmunosupresores, para aquel que es diagnosticado de una enfermedad crónica pueda recibir tratamiento. Evidencia, basarnos en políticas y datos epidemiológicos, registros y evaluación económica. Participación de todos los actores, pacientes, sociedades científicas, gobiernos, la industria, todo el mundo tiene que actuar. Hay un libro maya que es el Popol Vuh que dice: que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Esta es una participación en donde todos nosotros tenemos que participar y nadie se puede quedar atrás. Y la cooperación sur-sur, que es lo que estamos haciendo justamente con la sociedad española, y agradecemos muchísimo que es ese intercambio de experiencias, intercambio académico, el poder fortalecer nuestras capacidades para poder seguir avanzando. De tal manera que tenemos claro hacia dónde vamos, 2025 a 2030, una fase de establecimiento y expansión inicial, hacer protocolos, establecer tasas de filtración glomerular con reporte automático, campañas. Vamos a trabajar una campaña de cuidado de los riñones durante los próximos años, que ya la tenemos prácticamente avanzada,
currículos regionales, redefinir el currículo y el acceso para el nefrólogo latinoamericano, porque realmente son currículos muchas veces demasiado pesados y muchos estudiantes no los pueden llevar a cabo. Tenemos que tener registros estandarizados, expansión de la peritoneal y entre el año 2030 y 2035 una fase de consolidación. Trasplante con cobertura universal, más del 80% de los países con un plan de salud renal y más de 20 proyectos multicéntricos activos fundamentalmente. Y la línea de acción de este plan justamente es la promoción de la salud renal y la prevención primaria, la prevención secundaria y detección temprana, la atención integral y equitativa de la enfermedad renal, el fortalecimiento de los recursos humanos en la salud renal, la investigación, la innovación y la vigilancia epidemiológica y la cooperación técnica y alianzas regionales. Por lo tanto, esta es una invitación a caminar todos juntos por una salud renal para todos, en todos lados, y que no haya únicamente un grupo que sea el privilegiado, sino que todos los nefrólogos podamos liderar justamente este tipo de iniciativa. Por su atención, muchas gracias y una vez más invitados a Guate el próximo febrero. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Vamos a abrir, si les parece, un turno de preguntas. Si alguien quiere comentar algo. Sí, Chema. Bueno, muchísimas gracias a Vicente y a Jorge. Puestas en actualización de cuál es la situación de la enfermedad renal en nuestros países de Latinoamérica. Como latinoamericano y como nefrólogo, es todo lo que hace la sociedad y lo que están haciendo las dos sociedades juntos, pero digamos, ¿qué mensaje o qué nos pedirían ustedes a los nefrólogos que estamos aquí para ir a apoyar allá o para apoyar desde aquí ya digamos de manera personal, individual o colectiva, ¿no? No solamente con convenios con las sociedades, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en Costa Rica también son muy poquitos nefrólogos. Ayer lo hablábamos con Caro, son 25, ahora hay 15 residentes. En Guate, por la tasa de ser similar. ¿Cómo fomentar no solo la ayuda que se hace a formar residentes, sino para que los médicos quieran hacer nefrología, que es la necesidad? Si no, al final se nos quedan... entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Gracias, Chema, y gracias, pura vida. Bueno, sí, hay varios. Primero, unirse a la campaña que está liderando acá Emilio muy bien y que nos entusiasma, y es hacer visible el problema, ¿no? Creo que los nefrólogos tenemos que hacer visible en nuestro entorno, pero tratar de nuestros grupos de incidir en los sitios más altos, llevar datos, llevar registros y hacer visible el problema de la enfermedad renal. Tenemos una resolución que ahora nos permite hacer visible eso, de tal manera que si un gobierno, por ejemplo, tiene dos proyectos, uno de cáncer y uno de enfermedad crónica, no te puede decir que el de cáncer es prioritario. Te tiene que decir, vamos a echarle a los dos, pero alguien tiene que hacer que las cosas pasen, en primer lugar. Y en segundo lugar, en la parte personal, estamos, ¿verdad?, creando un grupo que le hemos llamado Nefrólogos Latinos por el Mundo. Es decir, todos aquellos nefrólogos que estén ejerciendo en cualquier otra parte del mundo, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que quiera ser parte de este grupo tiene el objetivo académico de poder decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy tico, soy costarricense y quiero apoyar el Congreso de Costa Rica. Entonces, yo me apunto para poder ir y estar una semana en el Hospital México, allá en San José, y estar compartiendo con mis compañeros nefrólogos como un embajador de SLAN ante la sociedad costarricense. Y así puede pasar en México, en el Perú, en Colombia, en cualquier parte. O, por ejemplo, invitarte al Congreso a dar alguna conferencia o incluso ser un poquito más agresivo y bajo el convenio que tenemos con la CEN, poder nosotros apoyar en una pasantía corta para que un nefrólogo latino pueda venir a tu servicio a estar un mes acá, por ejemplo, en cuidado cardiorrenal, en nefrogeriatría, en intervención, en enfermedad crónica avanzada. Entonces, él pueda estar acá y pueda aprender para regresar allá. Hay mucho que se puede hacer de esta manera. Yo creo que sí, la pregunta y el comentario es válido. Adelante. Chema, muy importante es que SLAN dejó de ser una sociedad científica para que nuestra sociedad sea mucho más de lo académico, sea una sociedad que pueda incidir en las políticas públicas relacionadas con salud renal. Eso es muy importante. Segundo, para nosotros estratégicamente en América Latina es fundamental Europa, pero de Europa es fundamental nuestro país madre, que es España, porque España viene siendo la puerta de entrada para muchos latinos que se van o que entran a Europa. Entonces, para nosotros es muy importante España estratégicamente y Estados Unidos.
Pero nosotros no nos podemos quedar solamente con nuestra región. Entonces, para nosotros ha sido fundamental todo el trabajo que hemos venido realizando con España. No solamente de vamos a un congreso, no solamente de vamos a hacer una conferencia, sino de identificar por alianzas qué cosas podemos hacer en conjunto. Y fíjense que en conjunto, por ejemplo, ya estamos desarrollando proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que es el proyecto Oversee, que nosotros ya como América Latina también lo comenzamos y es un proyecto colaborativo con España. Entonces, segundo, otro aspecto importante, lo que decía Vicente, conocer dónde está nuestra gente, porque nosotros tenemos mucha gente que hacen unos trabajos importantísimos en muchos países y probablemente eso no se conoce. Y hemos identificado a través de estos convenios esas situaciones. Entonces, darle visibilidad. Por eso es muy estratégico. España para nosotros es fundamental. Y aquí por eso, con las comisiones directivas que hemos trabajado, se ha hecho un trabajo que apenas, digo yo, Emilio, está empezando. Esto apenas está empezando. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Y es un trabajo institucional. No es un trabajo de Vicente, de Carolina, de Jorge, de Patricia, de Emilio, de María José. No es un trabajo institucional. Entonces, hacia allá queremos y por eso estamos invitándolos a poder desarrollar todos esos aspectos que queremos. Eso que decías de Oversee, por ejemplo, es genial porque claro, tal vez fomentar que aquí los proyectos que tenemos de investigación se compartan y sean conjuntos hace que se enriquezca el proyecto y se enriquece la investigación allá y aquí también. Por lo tanto, enhorabuena y pensaremos proyectos que tenemos para poder compartirlos. Muy bien, gracias. Jorge. Perdón. Muchas gracias por las presentaciones, han sido excepcionales y muy claras. Desde la primera vez que vi las diferencias que había de nefrólogos por países en un congreso anterior vuestro, no me acuerdo cuánto fue, me sorprendió. Es decir, no sé si sabéis, pero yo estuve durante 15 años a cargo de el equivalente a la Comisión de Especialidades de la Unión Europea y cuando empezamos en el 2010 tratamos de homogeneizar porque nos parecía que había muchas diferencias. Al fin y al cabo, las grandes diferencias eran que los elementos formadores eran la universidad o el sistema sanitario, pero al fin y al cabo había sanidad para todos porque se podía pagar, o sea, la parte económica era la más importante de la diferencia. Pero bueno, luego cuando he visto, aquí nos parecía en Europa que había grandes diferencias y cuando vi las que hay en Latinoamérica realmente me sorprendí. Entonces, a una pregunta, ¿en qué radica fundamentalmente o en qué factores que realmente, por ejemplo, en Guate, haya tan pocos? Conozco mejor la realidad de Argentina, de México, de Uruguay. ¿En qué radica? O sea, ¿por falta de escuelas de formación o los nefrólogos de esos países que, como es fundamentalmente medicina privada, no quieren que haya más nefrólogos? Voy a ser muy práctico en lo que estoy diciendo y a lo mejor se restringe la capacidad de que haya nefrólogos. ¿Por qué hay tanta diferencia? Gracias, sí. Permiso. No, realmente el tema histórico en América Central, fundamentalmente, es que hasta hace 15 años ninguno de los países tenía un posgrado propio de nefrología. Todos teníamos que viajar al extranjero a formarnos. Primero hacer tu medicina interna en tu país y luego aplicar alguna beca o algún gobierno o alguien que te pudiera auxiliar e irte a hacer nefrología. La formación en nefrología local era muy pobre. De hecho, cuando yo regresé como nefrólogo a Guatemala, la gente o se moría o optaba por un catéter rígido para hacerle aquellos 40 recambios de la diálisis peritoneal, digamos que había que intermitente, ¿no? Entonces, hasta hace 15 años aproximadamente empezaron los posgrados de nefrología. He de decir que todavía hay 2 países de Centroamérica que no tienen un posgrado de nefrología, por eso es que el tema de la educación para nosotros es muy importante, porque eso tiene mucho que ver con que sea, si ustedes ven el subcontinente, Centroamérica básicamente es el que menos nefrólogos por millón de habitantes tiene, por un lado.
Y luego está pasando el fenómeno que creo yo pasa en todo el mundo, que ya la nefrología no es una especialidad muy apetecible, ¿verdad? No le interesa a todo mundo, es pacientes muy delicados, muy complejos, es larga, hay que estudiar muchísimo, entonces eso hace que, y poco práctica, por lo tanto poco rentable, poco lucrativa comparada con otras. Aunado a ese fenómeno, pues yo diría que es la falta de. Estamos creciendo porque, por ejemplo, en Guatemala empezamos el posgrado hace 13 años y hemos formado al día de hoy a muchos más nefrólogos, pero la población es tan grande que aunque hayamos crecido un 75% de nefrólogos en los últimos 5 años solo en Guatemala, pero tenemos 14 millones de habitantes, entonces hace que el por millón de habitantes se mantenga de 5 a 7 por millón, pero esa es la razón. Ya, pero tenéis... Una pregunta cortita porque si no... Sí, desde SLAN tenéis posibilidades de que los que no tienen programas de formación empujarlos a que los tengan, porque si no, en esos... O sea, esto es como cuando en la iglesia el cura echa la bronca a los que están y a los que tendría que echar la bronca a los que no fueron a misa. Aquí entonces vosotros estáis ya totalmente concienciados y son los que tirás para adelante. En los otros países hay resistencia para tirar para adelante porque hay muchos que tienen poca gente. Sí, te respondo rápido. Se está trabajando con el Comité de Educación y ya se terminó hacer un currículo, una malla curricular base para el tema de nefrología. Porque la mayor parte de países te piden los 4 años de medicina interna para luego optar a una especialidad de nefrología de otros 3 años. De manera que son 7 años de estudio más, lo cual hace que el estudiante no lo vea, pues porque es algo demasiado largo. Los países que más nefrólogos tienen, que son Cuba, Uruguay, Puerto Rico, no te exigen toda la medicina interna completa. Te dan 1 año de base y luego vas a nefrología. Entonces, hay una tremenda discusión entre los nefrólogos de la vieja guardia y los jóvenes. La vieja guardia te dice, no, tenés que hacer medicina interna porque es lo que hemos hecho todos tradicionalmente y es la mejor formación. Y los de la nueva guardia te dicen, no, no es necesario. Entonces, se estableció una malla curricular básica ahora para poder darla como una sugerencia para cambiar un poquito la mentalidad en las universidades locales que son las que implementan los programas, ¿no? Sí, eso se está trabajando, profe, y de las personas que hay que reconocerle que está liderando más estos proyectos, el doctor Guillermo García, que usted lo conoce muy bien. Él está liderando bajo el Comité de Educación. Lo primero que ya se hizo fue una encuesta latinoamericana, y en la encuesta nos hemos dado cuenta, porque esa encuesta ya se hizo, que sí que somos heterogéneos, pero bastante. Hay mucha heterogeneidad dentro del mismo país. Dentro del mismo país hay mucha heterogeneidad. Entonces, lo que decía Vicente, unificar básicamente currículos. Hay países que entraron con realidades diferentes. En Colombia, por ejemplo, los primeros nefrólogos eran nefrólogos que muchos no eran internistas porque se formaban en México. Tenían que irse para México, para Argentina, y muchos llegaban como título de nefrólogo, y ya ahora en Colombia es obligatorio que haya medicina interna 3 años y nefrología 2 años. Pero eso en otros países es diferente, entonces tenemos que unificar básicamente esos criterios. Y el otro problema que hay es que la gente se queda en las principales ciudades. El 80% o 90% de los países, el 80% de los nefrólogos se quedan en 2 o 3 ciudades. Y la gran área geográfica a veces tienen menos tanto nefrólogos por millón de habitantes, porque no hay básicamente eso. Entonces eso también hay que mejorarlo. Muy bien. No, tenemos que acabar ya. Tenemos que acabar. Yo quería hacer una pregunta, pero os la haré después porque tenemos que concluir ahora. Muchas gracias. Este acuerdo de colaboración entre SEN y SLAN tiene que continuar. Seguiremos trabajando juntos, enriqueciéndonos las dos partes, y bienvenidos a Oviedo. Muchas gracias, Emilio, por el espacio Carolina, y a la unas Sociedad palabras. Española de Nefrología.